es el padre de la epidemiología moderna. Él elaboró en 1854, capturó la información en los mapas que tenían, ubicando los pozos donde la gente tomaba agua, y de manera artesanal, se podría decir, elaboró unos mapas superponiendo la población que había sido afectado con la enfermedad del cólera, y ubicó también los pozos donde ellos se abastecían de agua, y eso generó pues un mapa, ¿no? Entonces ese es por ejemplo, una forma de GIS, pero antigua, ¿no? Antes que utilizáramos ahorita como son las herramientas, ¿no? Ahorita que tenemos ya algo mucho más desarrollado, ¿no? Con tecnología más de punta. En esos años era artesanal, y fue el primero que hizo ese trabajo de superposición, que es lo que mayormente es lo que utilizamos como especialistas en GIS, ¿no? Que es hacer el análisis de superposiciones. También otro personaje que deberíamos considerar es Roger Tollinson, que es un geógrafo, que fue el que se podría considerar como el padre del SIG computarizado actual. Él hizo varios aportes, también fue parte de la Comisión Internacional de Geografía durante 12 años, y trabajó bastante en el desarrollo, ¿no?, del GIS que conocemos actualmente, ¿no? Bueno, no voy a comenzar tanto con qué es un GIS, porque la mayoría de nosotros, creo que estamos ahorita aquí, ya sabemos en qué consiste el Sistema de Información Geográfica, pero solamente voy a definir de manera breve, ¿no? Los sistemas de información geográfica son herramientas que permiten almacenar, gestionar, analizar, ¿no?, información espacial, tanto vectorial como raster, de manera precisa, ¿no?, y que nos van a dar algún resultado que nosotros queramos. Y el GIS se aplica no solamente a recursos hídricos, sino a todas las áreas, ¿no?, al tema de salud, como fue el caso del cólera en 1857, como les comenté, o industrias, o como en este mismo caso que vamos a ver en el tema de recursos hídricos, ¿no? Es una herramienta muy potente que estamos usando hace varios años, ¿no? Primero, para hablar sobre la gestión de recursos hídricos, es necesario que tengamos el contexto primero de la normativa vigente que hay actual. Nosotros tenemos una ley de recursos hídricos que fue promulgada el 30 de marzo del 2009. En esta ley dice que tenemos ¿cuál es la finalidad que tiene la ley? Es de regular el uso y gestión de los recursos hídricos, que comprende agua superficial, subterránea, continental y bienes asociados, ¿no? Y define específicamente al agua como un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico. Y eso es muy cierto, porque si no hubiera agua, no habría agricultura, no habría industria, no estaríamos nosotros mismos. Y lo podemos ver ahora que ya estamos en se podría decir, crisis climática que estamos viviendo, que hay muchas zonas que ya no tienen este recurso, ¿no? Lima, por ejemplo, es una zona árida que utiliza recursos hídricos, pero no desde las propias cuencas, sino a través de trasvases, ¿no? Asimismo, se establece un Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos con el objeto de articular, accionar del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de recursos hídricos. Es necesario también conocer que dentro de la ley se define qué es el agua, y también nos define qué está comprendido para la ley, o sea, ¿a qué lo defino como agua? Entonces, ahí, por ejemplo, el agua cuya regulación en materia de la presente ley comprende lo siguiente: lo de los ríos, sus afluentes desde su origen, la que discurre por los cauces artificiales, me refiero a canales, ¿no?,
por ejemplo, la acumulada de forma natural o artificial, la que se encuentra en las ensenadas y esteros, la que se encuentra en los humedales y manglares, la que se encuentra en los manantiales, la de los nevados y glaciares, la residual, la subterránea, la de origen marino medicinal, la geotermal, la atmosférica y la proveniente de la desalación. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, que todos los que les he comentado, esos 13 tipos, son los que considera la ley común, que está completita como agua. Ahí podemos ver en las imágenes, que tal vez lo ven pequeño, alguno de los ejemplos, ¿no? El nevado, la lagunita y el agua del río. Las aplicaciones del GIS en el recurso hídrico. Para conocer la disponibilidad y o sea, para cómo lo aplico, ¿no? Eso es el tema específicamente de la exposición, ¿no? Para conocer la disponibilidad y la distribución de los recursos hídricos es fundamental llevar a cabo una adecuada planificación y gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, lo aplico para gestionar. Interviene en la elaboración de estudios de inundaciones, en la gestión de sequía, la gestión de concesiones de vertidos, la comprobación de la fiabilidad de modelos de gestión, en el tema de calidad, en el tema de abastecimiento de agua, en los regímenes de caudales ecológicos, en estudios de disponibilidad hídrica, en crear modelos digitales de terreno, llevar a cabo delimitaciones, caracterizaciones de cuencas, en estudiar y analizar la distribución espacial de los recursos hídricos, evaluar la pérdida de suelo mediante modelos de erosión, o sea, todo eso lo podemos aplicar. Pero ahora voy a dar un ejemplo de cómo, por ejemplo, utilizamos una herramienta, que en este caso es el uso del vehículo aéreo no tripulado RPA, como comúnmente lo conocemos como drones, aplicado propiamente en un caso que se realizó en febrero de 2022, el año pasado, ¿no? Se hizo un vuelo en dron en la zona del río Utubamba, que tenía un área aproximada de 0.5 kilómetros cuadrados, una longitud de 2.6. Hicieron un vuelo de dron, ¿para qué? Porque había un problema de represamiento. Entonces, realizaron el vuelo de dron, identificaron, hicieron el procesamiento, tuvieron un resultado y de eso salió un área, ¿no? Un área que podemos ver en la imagen de abajo, una delimitación de las zonas afectadas. O sea, de cómo va el curso del río cuando se afecta cuando se afectó por el deslizamiento, ¿no? El represamiento, cómo afectó. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, se tuvo que llevar un equipo a campo para que pudiera realizar ese vuelo de dron. Lógicamente, pues no se hizo en un día, en un par de semanas ya se tuvo resultado para ver cuáles eran las zonas donde tenía que accionar, ¿no? Que tenía que actuar las entidades correspondientes para apoyar o para hacer temas de mitigación o correcciones, ¿no? Para esa zona. Esa zona fue en el sector del Cerezo, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, y que había sido causado por el embalsamiento del río Utubamba. O sea, el deslizamiento provocó que el río se había afectado en su curso, no continuara con el curso normal, y esto, si es que si esta agua seguía acumulándose, iba a desbordarse, iba a afectar a más zonas, ¿no? Entonces, viviendas y todo. Entonces, eso es lo que se realizó. También se puede, por ejemplo, uno de los usos que usualmente se lo da es, por ejemplo, los vuelos que se han hecho en Madre de Dios para la delimitación de fajas marginales, ¿no? Por ejemplo, allá han hecho bastantes vuelos y han delimitado unos sectores de la faja marginal del río, en la ciudad de Puerto Maldonado.
Otro punto que también utilizamos bastante en AGIS, especialmente en recursos hídricos, es el uso de imágenes satelitales, ¿no? Las imágenes satelitales, por ejemplo, la utilizan para análisis temporal. Por ejemplo, uno de los casos que hemos tenido más recientemente ha sido en los meses de lluvias intensas, de enero a marzo, donde varias zonas del norte del país se vieron afectadas por las lluvias, pero querían saber, por ejemplo, el área de afectación. Teníamos que tener una imagen de antes del evento y teníamos que tener una imagen después del evento para poder determinar cuáles habían sido las zonas afectadas, ¿no? Y a veces era un poquito complicado, ¿por qué? Porque uno es el tema de la disponibilidad de tener justo que el satélite PeruSat pase específicamente por esa zona, ¿no? A veces ustedes saben que no siempre las características al momento en que toman la imagen son buenas y por lo tanto a veces no se puede ver no se puede tener un buen resultado. Y el otro es, por ejemplo, que en la zona del norte nos pedían resultados de la afectación y cuando llegas a sacar el resultado, porque estabas haciendo el análisis y todo, había otro evento y otra vez había afectado más zonas. Entonces no tenías que volver a analizar porque ya no era una pequeña área, sino era más área la afectada, ¿no? También se utiliza para la estimación de consumos de agua en la agricultura. Bueno, eso es algo mucho que nos falta trabajar todavía como país, pero tenemos que seguir apuntando a eso, porque con eso podemos, por ejemplo, determinar que un área determinada de terreno, de una zona X, en el mes de enero pasó la imagen satelital, se tomó una imagen y, por ejemplo, no había cultivo, de acá 3 meses ves que ya tiene cultivo, y de acuerdo al tamaño, de acuerdo a cómo vas viendo ese cambio, puedes, por ejemplo, ver en qué etapa está el cultivo, ¿no? Y de ahí determinas más o menos cuánto es la cantidad de agua que utiliza, ¿no? Es un cálculo, es una estimación, más no es un valor real. Tendría que comprobarlo, ¿no? Seguimiento de prácticas agrícolas, delimitación de zonas de riesgo de inundación, como les he comentado, ¿no? Identificación de cuerpos de agua superficial, eso es bastante interesante porque ahora último hay varias, como ustedes conocen, o bueno, ustedes conocen, pues hay varios glaciares que están desapareciendo, al igual en las zonas altoandinas hay varios lagos que están desapareciendo. Entonces necesitamos conocer como país cuánto es lo que realmente tenemos, ¿no?, disponible. Y para eso es la identificación de cuerpos de agua. Por ejemplo, puede haber una laguna que haya desaparecido hace 5 años y el último inventario se haya realizado hace 10. Entonces, si seguimos con la información desactualizada, podemos todavía cometer el error de estar considerando que existe una fuente más de abastecimiento cuando no lo hay. Otro punto importante que lo están utilizando, por ejemplo, es en el WIP, ¿no? El WIP es un sistema de gestión, pero que ahora ya involucra el tema de la información cartográfica, pues la información geoespacial. Esto me permite, por ejemplo, tener un panorama más completo de mi cuenca. ¿Por qué? Porque voy a visualizar dónde está el curso de agua principal, los secundarios, colocar, por ejemplo, si tengo represas, si tengo plantas de tratamiento, toda la información que se tiene, que nosotros conocemos, lo podemos plasmar ahí y de esa manera el modelo me sale mucho más realista porque tiene todos los componentes geográficos en su análisis, ¿no? Y eso lo utilizan bastante para planificación y distribución del agua. Últimamente se han hecho estudios en las cuencas, ¿no? Como comentó la ingeniera, por mi parte yo soy especialista en la Autoridad Nacional del Agua y les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido ahí. Un poco para narrar un poco
la historia de que tal vez no conozcan todos qué es la ANA. Es el ente técnico normativo que establece procedimientos para la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos. Es la máxima autoridad de recursos hídricos. Es la que norma, la que tiene que velar por la protección, la conservación, el tema de ver la calidad del agua. Eso es lo que hace el ANA, ¿no? Otorga derechos, permisos, autorizaciones, licencias, permisos, autorizaciones que están dentro de los derechos, permite la ejecución, da la autorización para que se ejecuten las obras, da opinión técnicas vinculantes a los proyectos de inversión que involucren con el recurso hídrico, tiene que gestionar en la cuenca de los recursos hídricos de manera coordinada con los actores, porque no solo es el ANA quien, si bien es el ente máximo en recursos hídricos, la autoridad, pero él no trabaja solo, tiene que trabajar de la mano y coordinadamente con el que utilice el agua, con los usuarios, ¿no? Por ejemplo, con las juntas de usuarios, con las CPS, ¿no? Con las industrias, con la minería, con las universidades, con el gobierno local, con el gobierno regional, porque todos de manera coordinada tienen que ver que se cuida el recurso. En la misma ley, en el artículo 52, se define que el SNIR constituye una red de integración tecnológica e institucional para facilitar la sistematización, acceso, distribución, uso e intercambio de la información necesaria para la gestión de recursos hídricos. ¿Qué es el SNIR? El SNIR es el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Para eso, como el artículo 52 dice que hay un Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, dentro del ROC de la ANA se creó una dirección, que es la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, quien va a liderar y gestionar este sistema. En este sistema no solamente debe articular con la información que se genera como ANA, sino, como les comenté, con la que se generan los actores y los usuarios. Según la norma, todos debemos entregar la información, proporcionar, que sería la palabra adecuada, proporcionar la información al SNIR para que ésta la difunda, ¿no? Para que de esta manera que se difunda todos conozcamos cómo va la situación y podamos gestionar de manera más adecuada y puntual el recurso hídrico. Bueno, la dirección también pone a disposición la información al Sistema Nacional de Información Ambiental, que corresponde al Ministerio de Ambiente. Cabe precisar que la Autoridad Nacional del Agua es una entidad que está adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Si bien somos multisectorial, pero estamos adscritos al MIDAGRI, ¿no? Y acá no salió muy bien. Bueno. El Sistema Nacional de Recursos Hídricos ha elaborado una plataforma que esta es el último lanzamiento ha sido el lunes. El lunes 4 se ha lanzado la nueva plataforma. Acá, por ejemplo, se va a mostrar no sé si disculpen, si lo pueden visualizar, vamos a encontrar qué es el SNIR, cuál es el objetivo, los principales productos que tiene, los catálogos, o sea, el ID, me va a mostrar que vayamos al Observatorio Nacional de Recursos Hídricos, me va a mostrar, por ejemplo, también lo de Andrea, que es algo que se ha desarrollado, es un aplicativo que me va a permitir en línea hacer cálculos estadísticos con información que está en la base de datos del SNIR, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vemos algunos actores que ya están articulados que estamos articulados con el sistema.
Acá vamos a mostrar un poquito cómo vemos el modelo del SNIR. Desde su manera tal vez conceptual. Toda la información está en SQL o base de datos Oracle, la información que se genera tanto como ANA y la que es acopiada de los diferentes sectores, ¿no? O actores también. Registran la información, hay una persona que va a trabajar con los datos, hay un analista GIS, por eso también ponemos acá el dibujito del analista GIS, porque esos datos que se ingresan de manera tubular tienen o sea, ese dato, por ejemplo, necesariamente está ubicado en un espacio, en el espacio geográfico, ¿no? Entonces, tiene unas coordenadas. Y con esas coordenadas hace el análisis el especialista en GIS, ¿no? Que puede, por ejemplo, utilizar diferentes informaciones para tener un resultado. Y luego, esos de ahí los puede difundir a través de servicios GIS, que son WMS, WFS, KML o Chain, ¿no? También eso es lo que se difunde, ¿no? Para que uno pueda luego esa información procesarla para algún tipo de estudio, análisis, o todo cosa de consulta, ¿no? Ese es cómo se hace cómo se maneja la retroalimentación de la información. Y en la parte propiamente de la información cartográfica o geoespacial, se han desarrollado fases. Tenemos una fase de inicio. Hay una fase de inicio que está con la identificación de los datos geográficos, el procesamiento de datos geográficos y la estandarización de los datos geográficos, ¿no? La fase de desarrollo, que es la implementación de los datos geográficos, las pruebas de conexión a la base de datos y la fase de operación, que también es el acceso a la información pública y la producción de los geoservicios, ¿no? Más o menos ese es el trabajo que se desarrolla con la parte geoespacial. ¿Y por qué en la fase de inicio dice que hemos estandarizado? La ANA como ente rector de recursos hídricos, lo que necesita es que, por ejemplo, todos los mapas que se elaboren o que la información que se elabora tenga una misma simbología. Porque usualmente a veces estamos, nosotros los que a veces elaboramos, o sea, hacemos el trabajo de elaboración de mapas, sabemos, a veces utilizas un tal vez símbolo que no es, entonces se está estandarizando por cada tipo. Por ejemplo, ¿cuál debe ser la simbología para un tema de faja marginal? ¿Cuál debe ser la simbología para un tema de un monitoreo de calidad de agua? ¿Cuál es la simbología de un pozo? ¿Cuál es la simbología de una estación? ¿Cuál es la simbología, por ejemplo, de un punto crítico? Entonces, para que todos manejemos el mismo lenguaje. Entonces, eso está estandarizando, estamos estandarizando internamente para que la información, que cualquier persona lo pueda ver, que pueda revisarla, que pueda revisar, sepa que ese puntito pintado de un color significa tal cosa. Entonces, ese es el trabajo que se desarrolla dentro, o sea, todo el trabajo previo antes de la difusión, porque lo que usualmente difundimos es lo que ya está limpio, depurado, cuando ya ha pasado toda esta fase, ¿no? En la fase 3. Ese es el trabajo previo que se hace como ANA con la información. Y bueno, pues está en base de datos Oracle y SQL. Este también es el Observatorio Nacional de los Recursos Hídricos. Como les comenté, esto recién ha sido
lanzado oficialmente el día lunes 4, es nuevecito, se ha hecho un cambio en la forma, en cómo se estaba presentando la información. Le estamos dando un poco de mayor énfasis al tema de la información espacial, geoespacial, que lo vamos a mostrar. Esta plataforma te permite, por ejemplo, ver los datos resumidos estadísticos y ver los datos relevantes de manera gráfica. Por ejemplo, ver las estaciones de los principales ríos con el curso principal del río, ¿no? Es lo que se está implementando. Todavía se sigue trabajando más, pero estamos implementando de esa forma, ¿no? O ver los puntos críticos de manera más rápida. Haces clic ahí en puntos críticos y abajito está el mapa. Esa es para consultas rápidas, pero si quieren hacer una consulta más detallada de la información que se tiene, ya se entra al visor geográfico del observatorio, que ya van a poder visualizar y consultar la información a nivel de unidades hidrográficas, ¿no? De la información que se dispone. O sea, el trabajo que se está realizando es mostrar toda la información que se cuenta como ANA, se está georreferenciando, se está mostrando, para que cuando ustedes, por ejemplo, quieran hacer un análisis, lo puedan realizar, ¿no? Entonces, esta imagen que vemos aquí al lado izquierdo es la imagen del visor geográfico. Ahí vamos a tener las 159 unidades hidrográficas. En el centro vamos a tener el mapa y al lado derecho vamos a tener una pequeña descripción de cada punto. Asimismo, en donde está el listado tenemos dos campos, ahorita son 3 todavía, donde dicen temáticas. Por ejemplo, vas a seleccionar una cuenca, yo en un ratito les voy a hacer un ejemplo, y vas a poder irte a temáticas y hacer clic en lo que tú des, en la información que está disponible en esas cuencas. Por ejemplo, quiero hacer un análisis de la calidad del agua. Ahí voy a poder visualizar dónde, por ejemplo, se han identificado las fuentes contaminantes, cuáles han sido los puntos de monitoreos en esa zona y si para esa cuenca específica se ha corrido pues el índice de calidad de agua de recursos hídricos superficiales, el ICARS, vamos a poder ver que en ese punto hay colores. Y esos colores significan que el agua en ese punto es de un tipo de calidad. Si es muy... Silvia, ¿estás compartiendo esa información? No, todavía. Primero ya. estoy comentando esto y después voy a entrar al aplicativo en sí. Les estoy comentando qué es lo que pueden ver más adelante. Ok, gracias. Entonces, eso todavía no llega. Entonces, ahorita mejor lo que voy a hacer es me dan un ratito, voy a compartir, voy a entrar a la página de la ANA, voy a cerrar voy a compartir mi Google. ¿Cómo que? Okay. ¿Se visualiza? Sí, ingeniera. Ya, un segundito, por favor. Ya, ahí voy a... Por ejemplo, cuando nosotros entramos a la página de la ANA, actualmente lo primero que vamos a hacer, porque también podemos hacer la consulta por Google, pero podemos entrar aquí, lo que les mostré al inicio. Podemos entrar al SNIR y de ahí vamos a poder ingresar al observatorio, que es donde se tiene mayormente la información, los resultados finales de los trabajos que se realizan con GIS, ¿no? Por ejemplo, los derechos de uso de agua ubicados. Ahorita mejor les explico porque si no, les voy a enredar. Esta es la plataforma del SNIR, del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Aquí
está el Observatorio del Agua, Observatorio Nacional de Recursos Hídricos, que es a donde vamos a ingresar y es donde se está difundiendo la información que se está generando como ANA y donde vamos a poder superponer diferentes temáticas de acuerdo al interés, ¿no? Considerando la información disponible. También tenemos Andrea, que es una herramienta de uso libre para análisis de datos y recursos estadísticos del agua. Aquí es mayormente para utilizar, te inscribes, ingresas, te registras y vas a poder utilizar la herramienta para, se podría decir, un análisis de tus datos, ¿no? Si es que tienes, si están completos, puedes hacer una completación de datos, puedes utilizar diferentes métodos para hacerlo. Es una herramienta libre y también lo bueno es que si por ejemplo nosotros no contamos con los datos, si tú tienes tus datos, tú puedes ahí en esa herramienta ingresar tus datos para hacer tu análisis. Pero si es que también deseas utilizar la información de la base de datos que se tiene en el SNIP, puedes hacer las consultas. Puedes hacer el análisis con esos datos. Aquí está nuestra información cartográfica, que es la que estamos, la que ya lo difundimos como productos finales, plataformas de servicios digitales que todavía están desarrollándose. Y esto es un tema más puntual, que dice datos de intervenciones de la ANA en Diana, tiene que ver con el decreto de urgencia 015. Hay un decreto de urgencia en el cual el Estado se está preparando con acciones de mitigación ante la posible ocurrencia del fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, como los análisis de los especialistas dicen que va a ser muy fuerte, va a ser demasiado fuerte, entonces el Estado se está preparando. Y es a través de ahí donde se va a poder visualizar cómo va el estado de cada ejecución de las obras, ¿no? Ahí van a poder verificar, por ejemplo, en qué parte de Piura se están haciendo los trabajos, si ya está un 20%, si ya completaron. Ahí lo van a poder visualizar. Vamos a entrar netamente al observatorio, que es donde está la información geoespacial que se está generando como ANA. Pero no solamente se muestra información de ANA, sino también la de por ejemplo, de CENAMI, estamos mostrando los datos de caudales, ¿no? La información del dato de caudal. O las represas, ¿no? Los datos de represas. Esta plataforma, como les comenté, recién es nueva. Recién ha sido lanzada el día lunes. Así que, yo les invito a que la revisen y si tienen alguna mejora, algún aporte que nos puedan dar, pues estamos aptos a recibirlos y a mejorarlo, porque al final queremos que la información sea pública, ¿no? Acá también, o sea, lo que tratamos es de mostrar no solo la información tabular, sino la información geoespacial a través de gráficos, a través de difusiones. Por ejemplo, acá vemos cantidad de agua, calidad de agua, uso multisectorial, eventos extremos, inventario de fuentes de agua y infraestructura. Y acá tenemos, por ejemplo, los mapas, como les comenté, los ríos monitoreados. Estamos mostrando las estaciones y los datos. Para que la persona que lo pueda visualizar sepa cómo va el curso del río y además sepa dónde está ubicada la estación. O sea, queremos que todo esté relacionado con la parte gráfica, por eso es que se está dando bastante énfasis a la parte cartográfica, ¿no? La parte geoespacial, que podamos mostrar.
acá me da unos datos estadísticos. Y abajo se va a actualizar. Acá van a poder hacer alguna consulta, movimiento si desean. Pero aquí también está el visor. Bueno, acá están los mapas temáticos que se han generado, que podemos descargar, especialmente los mapas que se han generado, ahorita están abocados al tema de las delimitación de zonas de inundables por el decreto de urgencia. Pero acá también vamos a ver el visor por cuenca, que es lo que les comenté al inicio. Si bien el observatorio al comienzo te muestra información genérica con datos estadísticos puntuales, el visor me va a permitir hacer un análisis ya de la información espacial, ¿no? Como les comenté al inicio, acá se muestra, por ejemplo, las 159 unidades hidrográficas que están aquí. Si quiero hacer el análisis o la consulta a nivel nacional, o quiero hacer el análisis propiamente, por ejemplo, ahorita lo que les voy a mostrar es a nivel nacional, las principales presas. Ahí se está mostrando. Estoy ubicando dónde está cada uno. Pero también yo lo podría hacer la consulta, como anteriormente les dije. Voy a buscar, por ejemplo, que sea de cuenca del río Rímac. Acá me muestra la cuenca del río Rímac, ¿no? Y quiero ver, por ejemplo, qué información cartográfica tengo geoespacial, que pueda hacer mi análisis. Como les digo, aquí ya está el producto final, el resultado. Hay varios productos que, por ejemplo, han tenido un análisis previo, ¿no? Por ejemplo, el tema de faja marginal, cuando hacen con la metodología de modelos hidráulicos, utilizan pues el tema de los modelos de elevación o datos de los resultados de los vuelos de los RPA, ¿no? Pero aquí acá no voy a mostrar todo ese proceso, sino ya acá se muestra, por ejemplo, el resultado final. Por ejemplo, acá vamos a mostrar las fajas marginales que hay en ese ámbito. Vemos acá las fajas marginales. Las zonas que han sido delimitadas como fajas marginales. Mira, está muy chiquita, creo. A ver, ¿qué más información se les puede... que tenemos aquí? Ya, quiero ver fajas marginales y quiero ver, por ejemplo, derechos de uso de agua. Vamos a colocar derechos de uso de agua. Por ejemplo, ahí podemos ver que los derechos, específicamente en esta zonita de aquí, que estoy haciendo, ay, con mi clic, no. No están en el área de faja marginal, están colindantes al área de faja marginal, la faja marginal es el área intangible, por donde usualmente cuando hay una crecida de río puede ver afectados, o se ven afectados esa zona. Entonces acá vamos viendo que esos derechos no están ahí, ¿no? Están colindantes, están cercanos, pero no están dentro de, en este caso específicamente, no están dentro de.
Ahora, por ejemplo, vamos a quitar esta información de acá. Vamos a sacar también el tema de faja marginal para poder, por ejemplo, hacer un análisis, como les comenté, de calidad de agua. Primero podemos poner las fuentes contaminantes, lo que se ha identificado de fuentes contaminantes. Acá tenemos cuáles son las fuentes que se han identificado. Ese trabajo se hace en campo y utilizan las coordenadas. Y acá en la descripción vamos a visualizar la simbología, ¿no? ¿Qué significa cada cosita? El color. Fuente contaminantes, el color, aquí vamos a identificar, ¿no? Aguas residuales es el puntito azul. El celestito son aguas naturales, ¿no? Dice símbolo. Residuos sólidos, los cuadraditos, aquí están, lo que mayormente está al lado del río, ¿no? Entonces, podemos distinguir ese tema. Eso es para que conozcamos más o menos cómo están las fuentes contaminantes en ese ámbito. Ahora, por ejemplo, podemos también hacer un análisis considerando los puntos de monitoreo que hay. ¿Cuáles son los puntos de monitoreo? Por ejemplo, son estos blanquitos y estos puntitos rojitos. Y acá vamos a ver, como les comenté, qué significa cada colorcito. Podemos visualizar más abajo y podemos distinguir, ¿no? Si es que tuviéramos ese globito con un color azulito y blanquito, diríamos que esa agua es de excelente calidad, que sería lo ideal. Pero vemos que no es así. Tenemos otros colores, ¿no? Entonces, pero es en ese punto, ¿no? Entonces ahí vamos viendo las combinaciones de colores y vamos viendo el resultado que tenemos, ¿no? Que es pésima la que se tiene acá. Aquí en la parte baja se tiene agua de pésima calidad. Y nosotros nos preguntaremos a qué se debe. Estamos viendo que también hemos visto pues primero los puntos, la identificación de fuentes contaminantes. Entonces sabemos que se debe en la mayoría de los casos a eso, ¿no? Tenemos fuentes contaminantes y es por eso que en la parte de la desembocadura ya vemos que el agua es de pésima calidad. Y podemos saber, por ejemplo, quiénes se están vertiendo, pero que cumplen, porque son los que están autorizados. Y acá visualizamos, por ejemplo, cuáles son los que sí cumplen. Tal vez, o sea, ahorita estoy mostrando algo que se ve muy lleno, muy cargado. Pero ustedes pueden luego revisarlo y estar visualizando del ámbito propio que desean, ¿no? Lo que usualmente ponemos como fuentes contaminantes son aquellos que no tienen permiso, que son los clandestinos, que son los botaderos y que contaminan el agua. Los que son los vertimientos son los que están autorizados, son empresas o personas naturales que están autorizados porque no se les da sino más, cumplen una serie de requisitos y cuando devuelven el agua el agua de lo que han utilizado en su proceso, en algunos casos hacen una previa, un pequeño tratamiento y luego lo devuelven al curso principal. Entonces ahí vamos a ver que ellos sí tienen un control, pagan una retribución económica por el volumen vertido y están de manera, se puede decir, están formalizados, pero los que no, nos falta todavía hacer más trabajos de concientización. Y que todos, lo que se busca pues es tener pues un río que tenga buena calidad de agua, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, podemos ver ya un análisis de cómo está el agua en esa zona y sabemos a qué se debe, ¿no? A que tenemos bastantes fuentes contaminantes.
Al igual que ahorita estoy mostrando, ustedes van a poderlo, bueno, si revisan la página van a poder hacer ustedes mismos ese análisis y van a poder hacer la superposición con las temáticas que ustedes consideren, ¿no? No solamente en este ámbito, sino tenemos a nivel nacional y en la 159, ¿no? Y como es importante aquí mostrar que acá está la data para que ustedes puedan descargar. La información en sí está cargando, está en los formatos que les mencioné, en WFS, en WMS, en KML, y ustedes lo van a poder descargar. Se actualiza en algunos casos en tiempo real y en otros la frecuencia es cada 6 o 12 horas de actualización. Entonces es información actualizada. Todo lo que se registra en la base de datos, a los sistemas que se tienen, se va mostrando. Está demorándose. Pero también lo podemos ver hasta desde acá. Creo que está. El otro lo está pensando mucho. Aquí es más rápido. Como le digo, espero que disculpen. Lo que pasa es que como es algo nuevo, recién que se ha mostrado las dos, hay algunas cosas que no están, de acá no está mostrándose directamente en las consultas de la IDE, pero a través del observatorio, a través del visor, vamos a capas, ponemos descargar y aquí vamos a tener el diccionario de datos. Ojalá que ya cargue. Ya cargó. Se puede ingresar por ambos medios. Vamos a tener el diccionario de datos, las temáticas, acá están toda la información que muestro al lado izquierdo, es la información que estamos poniendo a disposición, que la ANA está poniendo a disposición para que ustedes puedan descargarlo, ¿no? Pozos, bocatomas, estaciones, puntos críticos, faja marginal, poblaciones vulnerables. Toda esta información estamos mostrando, ¿no? Acá hay una pequeña descripción de qué significa esa temática en sí. Y tenemos también los servicios en los que puede, o sea, tenemos acá los enlaces para que pueda descargar y un diccionario de datos para que puedan saber qué significa cada campo, cuál es el estado de la información, si es lo definitivo o porque hay algunas informaciones que se van actualizando diariamente o se actualizan mensualmente. ¿Y quién es el área responsable quién es el responsable de la información que se ha generado? ¿Y quién es el responsable de publicar la información? En algunos casos también se tienen los estudios enlazados. Entonces, bueno, lo que les he mostrado es lo que se va trabajando específicamente a nivel de lo que se va generando en información de recursos hídricos, ¿no? No sé si es que hay alguna consulta o quieren algo más de detalle. ¿Qué tal, Silvia? Yo tengo una consulta ahí, algo bien interesante ahorita con este tema del fenómeno del niño. La verdad que la nueva versión del observatorio, del Sistema Nacional, ya tiene más información, ¿no? Te permite obtener datos para finalmente tomar decisiones. Al final, esto tiene que servirte para tomar decisiones. Una pregunta, mira, ha salido un boletín en donde proyecta de enero a marzo de 2024 algunos eventos, ¿no? Algunos eventos con respecto al fenómeno del niño, ¿no? Como remoción de masas, posibles zonas de inundación.
Y ustedes como ANA han visto la posibilidad de que esa información, porque está libre, yo la he descargado, la puedan colgar aquí en su servicio, porque sería bueno, por ejemplo, hacer un análisis completo, ¿no? O sea, en donde tú tengas identificado las zonas de remoción de masas, ¿no? Movimiento de masas, y las zonas posibles de inundación, tengas identificado los derechos de agua, tengas identificado las estaciones, o sea, tener todo un conjunto de datos para al final tomar o planificar o tomar decisiones. Entonces, no sé si ustedes han visto esa posibilidad de poder eh, presentar esa información aquí, o no sé si... No, sí, sí puede ser factible. Por ejemplo, bueno, tal vez no lo mencioné, pero acá, por ejemplo, hay información cuando ves a nivel nacional. Ahorita no está a nivel nacional. Voy a borrar acá. Hay información que estamos colocando la fuente. Las capas acá están. Oh, bueno, ahorita no. Pero sí se puede, respetando la fuente, ¿no? ¿Quién lo ha considerado? ¿Quién lo ha desarrollado? Y pidiendo los permisos respectivos, no habría ningún problema para publicar esa información. Al contrario, me pasarías, por favor, el enlace para Te lo voy a pasar, te lo a voy a mí. pasar. Lo he descargado y lo he trabajado para la cuenca en la que trabajo, ¿no? Entonces, mira, es importante, Silvia, por ejemplo, la aplicación de los sistemas de información geográfica en este tipo de actividad, como es el recurso hídrico. Considero que hay más aplicaciones, por ejemplo, no he visto que mencionaste algo sobre el Google Earth Engine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que todavía no lo están utilizando ustedes en ANA, ¿no? No, todavía no se está utilizando mucho el Google Engine en el ANA, más están enfocados al... Bueno, ahorita la prioridad es Diana y el observatorio tal como, o sea, este observatorio solamente ha mostrado la parte de gráfica, pero acá, por ejemplo, tiene reportes para consultas. Por ejemplo, monitoreo volúmenes de embalses. Pues, acá, por ejemplo, creo que mi internet está un poquito lento, si me dan unos minutos está cargando y ahí está, ¿ves? Vas a poder ver la información, o sea, se están enfocando más nos estamos enfocando más, mejor dicho, a difundir la información que se tiene. Esto estamos tratando de que sea más ligero para el usuario, para cualquier tipo de usuario. Acá están las estaciones y acá está el dato si lo puedes descargar, ¿no? Ver, si quiero ver un gráfico estadístico, un histograma, si quiero ver en el mapa esta estación, si quiero ver el gráfico de cómo está hechos, ¿no? Capacidad máxima, cuánto es lo que tengo actualmente. Silvia, una duda me genera, bueno, una interrogante me genera ver tanta información. ¿Cuántos terabytes tienen ustedes de información? Uy, no he calculado, no hemos calculado. Lo bueno que tiene la ANA es que tiene un centro de datos alterno Por con ejemplo. una cantidad de servidores que no hemos utilizado ni a la mitad. Creo que recién vamos en la cuarta parte. Entonces, tenemos gran almacenamiento que Claro, todavía no estamos, o sea, no estamos utilizando, se podría decir, ni el 20%, porque estamos proyectando para que más adelante, cuando termine el proyecto de modernización, se almacenen la información de todas esas más aproximadamente 2.000 estaciones automáticas, ¿no? Que nos van a dar. Entonces, se ha hecho con ese fin. Pero no debe superar no sé la cantidad exacta, pero no. Como datos sé que tenemos más de 200.000 registros, mm, pero el peso no, te mentiría. sí, porque es importante ver la cantidad de datos que muestras y definitivamente hay que tener un espacio, ¿no? Para poder almacenar y gestionar toda esta información, ¿no? Porque es bastante, ¿eh? ¿No? Es bastante. Además, eso me imagino que esto al ámbito a nivel nacional, ¿no?
Sí, a nivel nacional. Y una pregunta, ¿qué zona ustedes ahorita, bueno, del Perú, qué zona ahorita no tienen, no están, no tiene un registro, por ejemplo, de información? Ah, ¿O todo tiene un mapeado? sí se tiene mapeado todo, por ejemplo, las 159 que son las cuencas principales, o sea, lo que tenemos que ver, creo que tal vez voy a indicar algo así ligeramente, es la información con la que se cuenta como ANA es, es la que ha alcanzado con el presupuesto que ha tenido. Para Ah, para hacer un estudio detallado a nivel nacional necesitaríamos más recursos, tanto financieros, humanos y, el soporte logístico, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo al presupuesto y a la prioridad que se da, se hacen estudios en diferentes cuencas. Pero hay zonas en donde se va a tener información, pero, por ejemplo, si en la cuenca de Rímac tengo, es un ejemplo, no significa que eso sea así, ¿no? Si en la cuenca de Rímac tengo 20 variables que puedo mostrar gráficamente y tabular, puede haber otra cuenca, por ejemplo, Mala, que no voy a tener 20 variables, sino voy a tener solamente 10. Todos van mm, a tener al menos algo. No todos van a tener la misma cantidad, no todos van a tener, porque no todos son iguales. Cada cuenca es única, tiene una característica especial, son diferentes las cuencas de la vertiente del Pacífico, diferente a las del Titicaca y diferente a las del Amazonas, cada tiene una problemática diferente y por lo tanto también su priorización en los estudios que se realicen van a ser distintos. Por ejemplo, en las cuencas de la Amazonía un tema importante es la calidad. Ellos tienen bastante agua, pero lo importante es la calidad, ¿no? O sea, que sea de buena calidad. Mientras que en la parte de las cuencas de la vertiente del Pacífico, ahí varía, no tienen agua suficiente en algunos casos, ¿no? Y haces trasvases y te apoyas en otras cosas. Entonces, en esas zonas a veces es donde más hace estudios, porque la zona agrícola mayormente está en la parte costera. Entonces, sí se tiene información en casi todos a nivel nacional, pero no del mismo, no están parejos. bien interesante. Bueno, oye, sí, la verdad que siempre, siempre es bueno escuchar estas innovaciones, ¿no? Que se van dando en esta parte del Estado, ¿no? En la Autoridad Nacional del Agua. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alicia, ¿estás por ahí? No sé, ¿tienes alguna Sí, interrogante? sí, claro que sí, muy interesante la exposición de la ingeniera Silvia. Algo, a ver, le comento, yo estoy en los gobiernos locales. El ANA de alguna forma articula directamente con los gobiernos locales para la utilización de esta infraestructura de datos, o sea, me refiero, hay algún tipo Mm, de acercamiento con los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los gobiernos locales tenemos cierta deficiencia en este tema de infraestructura de datos y con lo que estoy observando, todo lo que se tiene, por ejemplo, el RIMAC, tenemos ahí la cuenca del RIMAC, ¿no? Entonces, eh, esta información es bastante útil para todos los gobiernos locales que, que están alrededor, ¿no? Entonces, ustedes articulan con ellos de alguna forma para el uso de esta infraestructura de datos, facilitan esta infraestructura de datos, articulan, capacitan. Sí, como les comenté, está el nuevo, el- la nueva cara del SNIR y del Observatorio Nacional de Recursos Hídricos recién ha sido lanzado oficialmente el día 4, el día lunes, recientemente. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos coordinando con nuestros órganos desconcentrados para que lo difundan, pero si es que hay algún pedido especial de algún gobierno local que necesita hacerlo, también lo podemos hacer, tanto de manera virtual como de manera presencial. Tenemos un centro de información, centro nacional
de información de recursos hídricos que está en la sede central, donde tenemos un montón de pantallas y estamos visualizando toda esta información que no lo he mostrado al detalle, me he ido más a la parte gráfica. También hay dashboard de información tabulares que falta mostrar, los reportes y todo lo demás. Yo les invito a que cada uno de ustedes que están siguiéndonos en esta exposición puedan ustedes mismos interactuar con las herramientas, ¿no? Pero adicionalmente cabe recalcar que la ANA aparte tiene las secretarías técnicas. La ley te dice que tienes los consejos de recursos hídricos, que está conformado por los actores de la cuenca, gobierno local, gobiernos regionales y locales, de ser el caso, porque puede haber casos en las que el Consejo de Recursos Hídricos de una cuenca esté conformado por uno o más departamentos o regiones, entonces ahí va a ser un tema, vamos a tener que tener un representante de cada uno de los gobiernos, o en todo caso, como se vaya dando, pero siempre tiene que estar la academia, tiene que estar los usuarios de agua, tanto agrario como los no agrarios, ¿no? También tiene que estar la propia ANA, ¿no? Que va liderando esto. Si bien nosotros somos el brazo técnico, el presidente que va a liderar la Secretaría Técnica de ese Consejo de Recursos Hídricos va a ser el presidente regional, ¿no? Entonces, sí hay una articulación, nos articulamos para poner a disposición la información que se tiene para que tomen buenas decisiones. Y ahora pues vamos a dar más énfasis a esta herramienta para que puedan usarla, ¿no? Pero nuestros brazos también son las secretarías técnicas para difundir. Claro, eso es justamente, ¿no? La representatividad de los gobiernos locales está dentro de las secretarías técnicas, ¿no? Entonces, ese es el nexo que existe entre la Autoridad Nacional del Agua y los gobiernos locales. Ese es el nexo directo, digámoslo así, ¿no? De ahí, de manera directa, creo que pueden ir y acceder a alguna reunión con ustedes, ¿no? Creo que eso es factible. No sé, ¿tienen alguna pregunta, Alicia? ¿Alguna cosa más que queramos saber? Ingeniero Alex, Sí. ¿qué tal? Antes de repente terminar el evento, quería dar algunas pautas a los participantes. Por favor, no olvidar registrar la asistencia del día de hoy. Hemos enviado un enlace por el chat de la plataforma. Y también, en este caso, para los ingenieros que deseen realizar el pago por el certificado, también lo pueden realizar por esta misma plataforma Moodle, ¿no? Hay una breve encuesta que se está colocando en esta plataforma para que nos puedan ayudar a poder completarla. Y también ya en el transcurso del día de mañana estaremos subiendo la presentación de la ingeniera Silvia que nos ha brindado para todos los participantes que estén interesados en recibirla, en poder abrir la presentación en este caso. Eso quería mencionar. Ok, gracias. Muy bien. Alicia, no sé. Así es, estimado Alex Agurto, pero qué mejor trasladarte la despedida de nuestra ingeniera Silvia al directivo Alex Agurto, quien es presidente del Comité de Gestión de Riesgos Hídricos, de Recursos Hídricos. Bueno, gracias Alicia por esta deferencia. Mira, primero agradecerte, Silvia. Sé que tu tiempo también es bien ocupado, ¿no? Por el tema laboral. Agradecerte por esta presentación. Invitarte a que sigamos de alguna manera difundiendo lo que nosotros como ingenieros geógrafos aportamos al recurso hídrico, ¿no? Aportamos a esta gestión del recurso hídrico. Y también, bueno, seguirles invitando a los que están presentes aquí en las siguientes presentaciones que vengamos haciendo y agradecerles, ¿no? Y buenas noches con todos, ¿no? Antes que nada, siempre termino diciendo esto en nombre del presidente del capítulo de Ingeniería Geográfica, el ingeniero César Santisteban. Le agradecemos su participación y agradecemos tu visita, Silvia, también, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos. Espero que les haya servido bastante y espero que también lo revisen con más detalle
Y mil disculpas porque tal vez he sido muy corta y no tan precisa, pero les invito a que lo revisen. Bien, Hay pues. mucha más información. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniera Silvia. Muchas gracias. Buenas Nos noches con vemos. todos. Buenas noches.